Durante años, la policía británica creyó estar escuchando a un asesino. Una voz grave y burlona, muy segura de sí misma, sonó en radios, en televisiones y en comisarías de todo el país. Se presentaba como Jack el Destripador moderno. Se reía de los investigadores y les decía que iban por el camino equivocado. Y lo más inquietante, parecía saber cosas que solo el culpable debería conocer. Esa voz cambió una investigación entera, desvió recursos, marcó perfiles falsos y sembró el pánico en comunidades enteras. Y mientras tanto, el verdadero asesino seguía matando. Durante décadas, nadie supo quién estaba detrás de aquellas cartas y de aquella grabación. Pero no era el monstruo que todos imaginaban. Y sin embargo, su papel fue decisivo para que el culpable siguiera matando impunemente. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que está a medio camino entre este canal y Tinta Roja. Y no porque nuestro protagonista sea un asesino, que no lo es, sino porque está muy ligado a uno terrible al que ni siquiera llegó a conocer. Una historia que se convirtió en uno de los mayores engaños criminales de la historia británica. Pero para saber bien lo que pasó, comencemos por el principio. Era el año 1978 y Gran Bretaña atravesaba un periodo de grandes cambios y en ese clima de incertidumbre, el país estaba muchísimo más preocupado por las noticias de un asesino en serie suelto que actuaba en el norte de Inglaterra que por todo lo demás. En 3 años, 9 mujeres habían sido brutalmente asesinadas en Bradford, Leeds y Manchester. Los asesinatos habían comenzado en el año 1975 y su primera víctima fue Vilma McCann. Fue encontrada en la zona de Yorkshire, por lo que al hombre le apodaron como el Destripador de Yorkshire. Aunque el número de víctimas en el año 1978 ya era más que considerable, hasta ese momento la cobertura mediática del caso fue bastante limitada porque las víctimas trabajaban como mujeres cariñosas. Ya estamos con la discriminación de las víctimas. Pero bueno, el caso es que su 10ª víctima, en realidad hubo 10ª porque 2 sobrevivieron a sus ataques. Como os digo, su 10ª víctima era una empleada de banco y aquello dejó en shock al Reino Unido. Se desató una histeria mediática al darse cuenta de que este criminal ya no atacaba solo a mujeres de la calle, sino a cualquier mujer que caminara sola por la calle a determinadas horas. Y entonces la vida cambió por completo en Reino Unido. La gente dejó de salir, incluso los maridos no permitían que sus mujeres fueran solas ni siquiera a la tienda de la esquina cuando empezaba a anochecer. Las empresas empezaron a proporcionar taxis, autobuses y minibuses a sus empleadas. Y mujeres que antes iban tranquilamente por la calle empezaron a llevar cuchillos o a caminar en grupo para, digamos, sentirse más protegidas. Y fue entonces cuando la policía empezó a notar de verdad la presión social, mediática e incluso política para detener al culpable. Y en medio de toda esta histeria colectiva, un joven de Sunderland, una ciudad que se encuentra al noroeste de Inglaterra, se obsesionó con este asesino en serie y además su fascinación se mezclaba con un profundo resentimiento hacia la policía que se remontaba al año 1975, cuando cumplió una condena por agredir a un agente fuera de servicio. Así que pensó que había llegado el momento de tomarse una pequeña venganza y decidió escribir una carta a la policía. Una carta, además, dirigida al jefe de la investigación. La carta comenzaba con: no puedo dar mi nombre por razones obvias. Soy el descuartizador. Evidentemente no era la primera carta que recibía la policía. En los primeros 3 años de investigación habían recibido cientos de cartas falsas. Sin embargo, esta les pareció ligeramente distinta. No solo su autor afirmaba ser el asesino, sino que hacía referencia concreta a una muerte ocurrida en 1975 de una mujer de la calle llamada Joan Harrison, una muerte que la policía nunca había atribuido públicamente al culpable.
El tono fanfarrón del autor llamó la atención del equipo y consideró que podía no ser verídico, pero también que podría llegar a serlo. Incluso el jefe de la investigación al que iba dirigida la carta, George Oldfield, decidió tenerla en cuenta y hacer algunas averiguaciones discretas al respecto. Y pese al interés por el autor de la carta, el resto del equipo no estaba demasiado convencido. Sin embargo, pasados unos días, la prensa recibió una carta. La carta comenzaba con: estimados señores, ya he escrito al jefe de la policía de Oldfield. Se lo dije entonces y se lo repito ahora. Volveré a atacar y lo haré pronto. Esta carta llevaba mataseños de Sunderland y la policía lo primero que hizo fue decirle a la prensa que por favor no publicaran esa nota. Les pidieron que se la guardaran durante al menos 12 meses con la condición de que en el momento en el que se produjeran avances reales en la investigación les informarían. A pesar de todo, la policía avanzó con bastante cautela con respecto a las cartas. Así que el autor de las mismas decidió subir la apuesta y reivindicar a su novena víctima. Esta vez, en lugar de una joven de entre la adolescencia y la veintena, como sus 5 víctimas anteriores, decidió atacar a una mujer de la calle llamada Vera Millwood. Lo inquietante fue que esta última coincidía exactamente con lo que había predicho él en su primera carta. En ella aparecía la frase: la próxima vez, una vieja, y puede ser Manchester. Esto le hizo creer al jefe de policía que el autor de la carta era el culpable. Esta decisión resultó ser un error terrible. Las cartas no solo proporcionaron a la policía un perfil completamente erróneo, sino que lo más grave es que desviaron las investigaciones del verdadero culpable justo en el momento en el que se estaban acercando bastante a él. Solo 7 meses antes, cuando el culpable había atacado a Jean Jordan, de 21 años, había dejado una pista crucial. No se dio cuenta que le había dado un billete de 5 libras que ella había doblado y había metido en un bolsillo pequeñito del bolso, y cuando la policía encontró el cuerpo y evidentemente también el bolso, se dio cuenta de que el billete a lo mejor se lo había dado el culpable. Así que rastrearon el billete, que era un billete nuevo, y pudieron acotar la investigación hasta una fábrica concreta en Bradford. El equipo de investigadores se dirigió a la empresa, investigó a toda la plantilla y entre ellos encontraron a un camionero llamado Peter Sutcliffe. Peter no era un desconocido para el policía. Casi una década antes había sido detenido y acusado porque iba pertrechado con un montón de armas que podían servir tanto para robar como para atacar a alguien. Sin embargo, entre los archivos de la policía que estaba investigando el caso no constaba este incidente, así que en un principio no se estableció una conexión directa en la investigación. Pero a pesar de ello y de haber sido descartado por el episodio del billete, la policía empezó a interesarse por él porque una de las supervivientes, Marilyn Moore, había proporcionado a los investigadores un retrato robot que se parecía mucho a este señor. Y además la policía tenía las huellas de unas botas de agua en uno de los escenarios del crimen, y ese tipo de botas y el tamaño del pie coincidía exactamente con las botas que se utilizaban en la empresa de Bradford. Las utilizaba mucha gente más, pero era más que probable que Peter Sutcliffe también las utilizara. Los mandos superiores que dirigían la investigación tenían en realidad las líneas correctas para atrapar al culpable. Sutcliffe había aparecido en un montón de ocasiones en varias líneas de investigación y realmente todo se estaba cerrando en torno a él. Pero entonces el autor de las cartas volvió a actuar. En la siguiente carta que envió decía: no he escrito desde hace aproximadamente un año. No bromeaba la última vez que escribí diciendo que la próxima sería una vieja y que atacaría en Manchester para variar, y deberíais haberme hecho caso. En esta ocasión, el autor de la carta comentó que una de las víctimas había estado en el mismo hospital que él en tratamiento psiquiátrico. Esta carta, que llegó a principios de 1979, fue la que realmente captó el interés de todos los investigadores, porque hacía referencia al cuerpo que había sido encontrado en los terrenos del Hospital Royal Infirmary de una mujer que había recibido tratamiento en ese centro.
Se trataba de una información que, en opinión del jefe de policía, solo el asesino podía conocer. Aunque esto no es así porque todos los datos de todas las investigaciones estaban publicados por los medios de comunicación. Y lo de prever que iba a atacar a una mujer mayor, eso fue mera casualidad. Sin embargo, en todas las cartas que se habían enviado hasta la fecha, había algo que les habría permitido darse cuenta de que el que las escribía era un farsante. Y es que estas cartas tenían frases enteras copiadas de unas cartas de Jack el Destripador que aparecieron en la década de 1880, que en realidad eran cartas falsas. Para el verano de 1979, Peter Sutcliffe, que era el verdadero culpable, había acabado ya con 10 mujeres. La policía le había interrogado en 9 ocasiones e incluso había tomado una muestra de su letra. Pero, como esta no coincidía con las cartas del engaño, pues decidieron descartarle. Pero sería el siguiente movimiento del impostor el que desviaría por completo la investigación policial lejos de Sutcliffe, creando además uno de los momentos más infames de la historia criminal británica. El supuesto Jack envió una cinta de cassette al jefe de investigación. Os pongo aquí la grabación. I'm Jack. I see you are still having no luck catching me. I have the greatest respect for you, George. But Lord, you are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. I reckon your boys are letting you down, George. They can't be much good, can they? The only time they came near catching me was a few months back in Chapeltown when I was disturbed. I warned you in March that I'd strike again. Sorry it wasn't Bradford. I'm not quite sure when I'll strike again. But it will be definitely sometime this year. I'm not sure where. Maybe Manchester. I like it there. There's plenty of them knocking about. They never learn, do they, George? I bet you've warned them, but they never listen. Well, it's been nice chatting to you, George. Yours, Jack the Ripper. La voz burlona de la cinta se dirigía directamente a George Oldfield, que era el jefe de la investigación. Oldfield se volvió loco intentando recordar si había interrogado alguna vez a alguien con una voz parecida. Escuchaba la grabación una y otra vez, buscando giros de expresión o algo en la voz. Bueno, se estaba volviendo completamente loco. Así que decidieron contratar a expertos lingüistas para determinar de dónde era el acento tan característico de esta cinta. Y fue entonces cuando estos lingüistas llegaron a la conclusión de que el autor de esta cinta vivía por la zona de Castletown, que estaba en Sunderland. Evidentemente, Peter Sutcliffe no estaba allí. Y fue así como el auténtico culpable de todas estas muertes pudo continuar actuando mientras la policía lanzaba una cacería nacional contra alguien, contra un fantasma que realmente no había hecho absolutamente nada. La policía estaba convencida de que al difundir la grabación acabaría identificando al autor. Quienes no habían escuchado la cinta en los medios de comunicación podían llamar a un teléfono y en este teléfono se reproducía la cinta una y otra vez. La avalancha de información fue increíble. Se instalaron 10 líneas telefónicas solo para recoger datos del público. Y, por supuesto, funcionó. Pero el problema fue que al registrarlo todo se acumuló una cantidad de información inútil increíble. En aquella época no había ordenadores y la cantidad de fichas policiales desbordó completamente a la policía. Además, ya para colmo, se investigaron más de 15 millones de cartas. Tampoco había email, evidentemente, todo el mundo se comunicaba por carta o por teléfono. Y se analizaron miles de muestras de voz. Cientos de agentes registraron viviendas y clubes en el norte de Inglaterra buscando a un hombre cuya voz coincidiera con la de la grabación. Y hubo una especie de cacería porque a todo el mundo le dijeron que si tenían alguna pista o algo que les resultara raro, pues que lo contaran. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, fue rastrear una cuenta en una biblioteca de alguien que cogía libros sobre criminales todas las semanas.
Y aquello, por lo que fuera, a la policía le resultó sospechosísimo y fueron a la casa del dueño de ese carnet de biblioteca, buscando a un hombre. Y fue una mujer que les dijo, pues es que soy yo quien saca estos libros. En fin, porque no han visto mi carnet de la biblioteca, si no se pueden volver locos. Vamos, me condenan a cadena perpetua. O mis búsquedas en internet. No sé, en fin, bueno, las cosas de la policía en aquella época sobre todo. Y mientras la campaña policial se centraba en Sunderland, Sutcliffe sabía que iba a poder actuar impunemente. Y en los 2 meses siguientes a que el país escuchara lo que creía que era la voz de el asesino, atacó brutalmente a una estudiante de 20 años y acabó con ella. Esta muerte, unida a la histeria provocada por la supuesta grabación, llevó al... Esta muerte, unida a la histeria provocada por la grabación de la cinta, llevó el caso a las portadas de los periódicos de todo el mundo. El criminal parecía atacar ya a personas al azar y cualquiera podía ser su próxima víctima. Sutcliffe sintió que aquello había sido un golpe de suerte extraordinario o, en sus propias palabras, dicho posteriormente, una bendición divina. Se volvió más audaz y, tras la llegada de las cintas, en los 12 meses siguientes, atacó a 3 mujeres más, con la suerte entre comillas, de que solo pudo acabar con una. El equipo policial estaba ahogado en papeles y aún así no tenía nuevas pistas. Y mientras, el impostor se burlaba de ellos y la presión llegaba directamente hasta la primera ministra, que en aquel entonces era Margaret Thatcher. Finalmente, el jefe de la investigación, Josh Orfield, bajo un estrés brutal, sufrió un infarto y tuvo que dejar el caso. Se hizo cargo de la investigación Jim Hobson. Pero como si Sutcliffe quisiera atormentar al nuevo equipo de investigación, decidió atacar de nuevo. Una nueva oleada de muertes que fue demasiado para el autor de las cartas y la grabación, o sea, para el impostor. Y vistas las consecuencias de sus actos y todo lo que se había liado con su cacería, preso del pánico, contactó con la policía para confesar que la cinta era un engaño y que todas las cartas eran mentira. En ese momento seguían llegando una gran cantidad de llamadas y de cartas, y esta fue una más. Llamó por teléfono, dijo que la cinta era falsa, pero no aportó ninguna información adicional que respaldara esta afirmación, lo que hizo que no le tomaran demasiado en serio. Entonces el hombre, angustiado por lo que había hecho y consciente de la gravedad de sus actos, intentó quitarse del medio arrojándose desde el puente de la desembocadura del río Wear. Una embarcación que pasaba justo cuando caía amortiguó la caída, que fue de unos 30 metros, y fue sacado del agua por una lancha policial. Irónicamente, el hombre más buscado de Gran Bretaña, el hombre que había afirmado ser el culpable, acabó en la comisaría de Sunderland, y como no dijo nada del engaño, volvió a casa. Para el año 1981 ya había acabado sus cartas, sus llamadas y sus historias, y había desaparecido completamente del radar de la policía. El apodado posteriormente como The Wearside Jack, Wear es el río que pasa por la zona de Sunderland. Bueno, pues como os digo, este hombre desapareció del radar, pero el verdadero culpable seguía libre y ya estábamos en su 6º año del reinado de terror, que por otra parte estaba a punto de llegar a su fin. Sutcliffe salió en busca de su 14ª víctima, que es que se dice pronto. Recogió a una mujer que trabajaba en la calle y ésta le llevó hasta la entrada de una casa desocupada. Estaban hablando cuando una patrulla policial que pasaba decidió comprobar el vehículo y se dieron cuenta de que llevaba placas de matrícula falsas. Sutcliffe les contó una historia bastante absurda, les dijo que había tenido una discusión con su mujer, que quería ir a recoger a una mujer de la calle pero que no quería que le encontraran y que por eso había robado unas matrículas y las había puesto en su coche. Al darse cuenta de que inevitablemente iba a ser detenido, Sutcliffe pidió permiso para ir a orinar y en ese momento arrojó el martillo y el cuchillo que llevaba consigo detrás de un depósito de aceite. La policía le arrestó por robo y por uso de matrículas falsas, completamente inconsciente de que acababan de detener al culpable
de esta ola de terror. Se decidió imputarlo por el robo de matrículas, pero debido a su actitud y a su comportamiento un poco errático, uno de los policías más veteranos decidió ir a comprobar la zona en la que le habían detenido y fue cuando el equipo que fue allí encontró el martillo y el cuchillo. Y ese fue realmente el principio del fin. Mientras se hacía esta búsqueda, Sutcliffe llevaba horas esperando en la comisaría y cada vez estaba más agitado, más nervioso, y llegó a tal punto su paranoia que incluso llegó a confesar. Pero aún quedaba un problema. Cuando le preguntaron sobre las cartas y la cinta que supuestamente había enviado, Sutcliffe negó rotundamente haber hecho absolutamente nada de eso. Aseguró que él había visto las cartas y la cinta como una distracción, algo que desviaba la atención completamente de él, y pensó que Dios había intervenido. Dice que lo interpretó como una señal para continuar. En fin. Sutcliffe fue acusado de 13 muertes y condenado a cadena perpetua. El interés por Whereside Jack, el impostor, quedó completamente eclipsado por el alivio que sintió la policía al haber capturado por fin al culpable. Oficialmente, el caso del autor de estos engaños seguía abierto, pero la investigación se fue dejando de lado y la policía, que estaba deseosa de dejar correr el asunto porque era un error horroroso que había permitido a un criminal actuar impunemente durante un montón de tiempo, pues fue dejándolo pasar con el tiempo, dejándolo correr y no dándole la más mínima importancia. Josh Orfield, el jefe de policía, que había estado convencido durante años de que el autor de la carta y la cinta era el verdadero culpable, humillado por el engaño, murió 4 años después, en el año 1985. Y aunque, como os digo, la policía dejó correr el asunto, este siguió fascinando al público y en 1998 el Sunderland Echo, un periódico, publicó un reportaje por el 20º aniversario preguntándose quién era el Whereside Jack, que era el nombre por el que se le conocía en todas partes. El periódico se vio inundado de llamadas y cartas, no solo de personas que decían yo recuerdo aquella época y contando cómo lo habían vivido, sino que aseguraban que sabían quién era y otros que decían que él era el culpable de todos los engaños. Como respuesta, porque se lió la de Dios, la policía reabrió el caso y ordenó una auditoría exhaustiva de todas las pruebas archivadas. Y tras revisar todo el material, confirmaron que no conservaban ni las cartas ni la cinta original. Pero, a pesar de que se habían perdido la mayor parte de las pruebas originales, una revisión minuciosa de las cajas, con lo poco que quedaba, permitió encontrar un diminuto fragmento de uno de los sobres en los que se habían enviado las cartas del engaño. La policía creía que el remitente podía haber tenido que lamer el sobre para cerrarlo, así que trataron de extraer una muestra de ADN que estaba mezclada con goma de hacía al menos 30 años. El ADN se introdujo en la base de datos nacional de la policía y de forma increíble apareció un perfil exacto. No un pariente, no un hermano, no un primo, no un padre, no un hijo, no, el perfil exacto. Y así fue como el 20 de octubre de 2005 la policía, que había dado con el autor del engaño, arrestó a John Humble, de 49 años, que tenía 22 cuando se cometió el engaño. Ahora estaba desempleado, era alcohólico y estaba separado de su mujer y vivía en condiciones deplorables en una vivienda social de Sunderland. En realidad, Humble no era un desconocido para la policía, como os digo, en 1975 había pasado un tiempo en la cárcel por agredir a un agente y le siguieron otras 2 detenciones más en 2002 y como resultado de estas detenciones de 2002 la policía tenía su ADN en los archivos. Al principio, cuando se le preguntó si había enviado las cartas y la cinta, negó con la cabeza, no quería hablar porque no quería emitir sonido alguno. Pero cuando a él y a su abogado les dijeron que existía un perfil de ADN extraído de los sobres que coincidía con el suyo, decidió cambiar de actitud. Confesó y dijo que sí, que había sido él. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo que estaba borracho, que estaba aburrido, que él quería aumentar su notoriedad, que sabe que aunque hizo algo malvado, que actuó fatal, tampoco demostró tanto arrepentimiento como cabría pensar.
La policía tenía la confesión de Humble, pero para estar absolutamente seguros de que era su hombre, le pidieron que leyera el texto original de la transcripción de la cinta, y la coincidencia, a pesar de los años que habían pasado, fue extraordinaria. John Humble decidió declararse no culpable a pesar del ADN, de la confesión grabada y de todo. Así que dijeron, bueno, pues vamos a llevar a este hombre a juicio, y finalmente, 10 minutos antes de entrar en la sala, decidió declararse culpable y finalmente fue condenado a 8 años de prisión el 22 de marzo de 2006, 25 años después de que Peter Sutcliffe fuera encarcelado de por vida. Humble salió en libertad en 2009 y se cambió el nombre por el de John Samuel Anderson. Falleció en 2019 de un fallo cardíaco causado por su alcoholismo a los 63 años. Y si os preguntáis qué pasó con Peter Sutcliffe, os diré que a pesar de ser condenado en el año 1981, no permaneció más que 1 año y 4 meses en prisión. Los psiquiatras que le examinaron en la cárcel concluyeron que le debían recluir en un hospital para enfermos mentales. Fue entonces derivado a Broadmoor, donde siguió recluido. El Tribunal Supremo británico rechazó su solicitud de libertad condicional en el año 2010 y el 13 de noviembre de 2020 falleció a los 74 años víctima del COVID. El hospital psiquiátrico en el que metieron a Sutcliffe, Broadmoor, es un sitio que tiene una historia, de verdad creo que me gustaría hacer un vídeo sobre él, aunque hacer un vídeo sobre un lugar en concreto es un poco raro, pero yo creo de verdad que puede ser muy interesante. Si os apetece que lo haga, por favor, dejádmelo en comentarios. Si no lo veis, pues lo entenderé también porque es una cosa un poco extraña. Pero es que en este hospital han estado ingresados algunos de los criminales más famosos del mundo, pero también es un sitio donde han estado ingresados personajes bastante controvertidos. También han estado figuras públicas, políticos. Bueno, es un sitio de verdad y que además tiene su propia historia. Así que bueno, si os apetece que lo haga, por favor, hacedmelo saber en comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que conocía desde hace un montón de tiempo, pero creo que realmente no es un caso muy conocido, a pesar de que el caso de Peter Sutcliffe sí lo es. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes, así que hasta la semana que viene.